Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Ilustradas. En el episodio de hoy, pues les traigo una historia ilustrada acerca de uno de mis animales favoritos, una de mis especies favoritas de todos los tiempos. Y pues es porque me encantan mucho los dinosaurios y todo este tipo de animales que tienen esa pinta de prehistórico, me lo recuerdan mucho. Así que decidí esta semana ilustrar al solitario George. No sé si ustedes conocieron la historia del solitario George, pero fue la última tortuga de su especie allá en las Islas Galápagos. Así que es una historia un poco triste, pero también una historia que nos hace reflexionar sobre nuestro impacto en el mundo y principalmente sobre nuestro impacto sobre la naturaleza que nos rodea. Así que espero que les guste mucho, espero que se lo disfruten y espero verlos la próxima semana en la siguiente historia ilustrada. ¿Se imaginan despertar un día y darse cuenta de que son el último de su especie? Esa pregunta suena tan increíble como triste. Sin embargo, ha sido la realidad de varios seres vivos a lo largo de la historia de nuestro planeta. Muchos de ellos desaparecieron por causas naturales, pero en tiempos modernos hay un común denominador que se repite una y otra vez. Y sí, es el ser humano. Hoy quiero contarles la historia de un ejemplar único, de una de mis especies favoritas de la fauna terrestre. Hoy te invito a conocer la historia ilustrada de El solitario George, la última tortuga gigante de la isla Pinta en las Galápagos. George era una tortuga gigante de las Galápagos, famosas en todo el mundo por su tamaño imponente. Pueden superar los 200 kilos, su longevidad que alcanza los 100 años o más y su sorprendente resistencia. Son criaturas que parecen sacadas de otra era, sobrevivientes de un tiempo en el que los gigantes dominaban la Tierra. Pero para entender mejor la historia de George, tenemos que hablar primero de su hogar. Las Islas Galápagos se encuentran en medio del Océano Pacífico, a unos 1000 kilómetros de las costas de Ecuador. Están justo sobre la línea ecuatorial y forman un archipiélago volcánico compuesto por 13 islas grandes, 6 menores y más de 100 islotes y rocas. Este rincón del planeta ha recibido múltiples nombres a lo largo de la historia. Para los españoles en el siglo XVI eran las Islas Encantadas, porque parecían aparecer y desaparecer en el horizonte debido a la neblina. Hoy son conocidas simplemente como Galápagos, un nombre que hace referencia precisamente a las tortugas gigantes que allí habitan. Lo extraordinario de estas islas es su aislamiento. Su lejanía del continente les permitió desarrollar un universo único de vida. Más del 80% de las aves terrestres, el 97% de los reptiles y mamíferos terrestres y más del 30% de las plantas de las Galápagos son endémicos, es decir, no existen en ningún otro lugar del mundo. Fue esta riqueza la que inspiró a Charles Darwin en 1835 cuando visitó el archipiélago y observó diferencias clave en las especies de cada isla. Aquella experiencia fue fundamental para que años más tarde formulara su famosa teoría de la evolución por selección natural. Y dentro de esta biodiversidad única se encontraba la Chelonoidis abingdoni, la tortuga gigante de Pinta, una especie que, como veremos, fue víctima directa del impacto humano. Por décadas se creyó que las tortugas de la isla de Pinta habían desaparecido para siempre. Los últimos reportes confirmados databan de finales del siglo XIX, cuando ya la población se había desplomado debido a la caza indiscriminada y a la introducción de especies invasoras. Por eso, cuando en 1971 un zoólogo húngaro de Harvard, Joseph Vag-Polgi, encontró entre la maleza a una tortuga que no correspondía a ninguna especie conocida. Fue un descubrimiento increíble. Un año más tarde, George fue trasladado a la estación científica Charles Darwin, en la isla de Santa Cruz, bajo el cuidado del Parque Nacional Galápagos. Allí comenzó una nueva etapa de su vida, ahora bajo los reflectores del mundo científico y más tarde de la comunidad internacional. Para entonces, George ya era considerado un santo grial de la biología, porque se trataba del último sobreviviente de su especie. Desde el inicio, la prioridad fue intentar que George se reprodujera.
Científicos de Ecuador y de distintos países se unieron en proyectos de conservación que se volvieron ejemplo global. Se buscó desesperadamente a otras tortugas de pinta en su isla natal y en colecciones privadas, pero no se encontró a ninguna. La única opción era intentar cruzarlo con especies cercanas, como las tortugas de las islas Española e Isabela, con la esperanza de obtener híbridos que conservaran parte de su linaje genético. Durante años, George convivió con varias hembras. En algunas ocasiones llegaron a poner huevos, lo que parecía un rayo de esperanza, pero lamentablemente ninguno resultó fértil. George simplemente no logró dejar descendencia. Mientras tanto, George llevaba una vida tranquila en su recinto en la estación Charles Darwin. Su alimentación estaba cuidadosamente controlada y constaba de cactus, hierbas, hojas frescas, frutas, todo balanceado para darle la mejor calidad de vida. Y aunque era el último de su especie, nunca estuvo realmente solo. Su caso atrajo la atención del mundo entero. Celebridades, jefes de estado, periodistas y miles de turistas viajaron a Galápagos solo para verlo. George, con su paso lento y su caparazón imponente, se convirtió en un símbolo viviente de la fragilidad de la biodiversidad. Su imagen recorrió portadas de revistas, documentales y campañas de conservación. Era, sin proponérselo, un embajador silencioso del planeta. Ahora, la pregunta inevitable es, ¿qué llevó a la especie de George al borde de la extinción? Y la respuesta, como en muchos casos, está en la historia de la explotación humana. Durante los siglos XVII y XVIII, las Galápagos fueron usadas como parada por piratas, balleneros y navegantes. Estos marineros descubrieron que las tortugas gigantes podían sobrevivir meses sin agua ni comida, lo que las convertía en una reserva perfecta de carne fresca a bordo de los barcos. Los barcos llegaron a cargar cientos de tortugas vivas que eran sacrificadas poco a poco durante los viajes. Se calcula que decenas de miles de tortugas desaparecieron de esta forma. A esto se sumó la introducción de animales como cabras, que devastaron la vegetación de la isla Pinta. Las cabras se reprodujeron sin control y destruyeron gran parte del hábitat de las tortugas, dejándolas sin alimento suficiente. Este doble impacto fue devastador. Para inicios del siglo XX, la tortuga de Pinta estaba prácticamente extinta. George fue literalmente el último capítulo de una historia que había comenzado mucho antes. George vivió más de un siglo. Se estima que nació en la primera década de 1900 y falleció el 24 de junio del 2012 en la estación Charles Darwin. Su muerte fue un acontecimiento mundial. Los titulares lo llamaron la tortuga más famosa del mundo y el último de los gigantes de Pinta. Pero aunque con él se cerró definitivamente la historia de su especie, su legado quedó muy vivo. George se convirtió en un ícono de la conservación global. Gracias a su historia, se multiplicaron los proyectos para salvar a otras especies amenazadas en las Galápagos y en distintos rincones del planeta. Hoy, su cuerpo se encuentra embalsamado y puede verse en el Centro de Interpretación Fausto Llerena, en la isla Santa Cruz, donde sigue inspirando a miles de visitantes cada año. La historia del solitario George nos recuerda la fragilidad de la vida y de los ecosistemas y la enorme responsabilidad que tenemos como humanidad. George no dejó descendencia, pero su existencia no fue en vano. Despertó conciencia, unió esfuerzos científicos y dio un rostro lento y sereno a la lucha por la conservación. Así que la próxima vez que tengan la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, disfrútenla, admírenla, pero sobre todo cuídenla, porque nadie quiere ser recordado como parte de la generación que destruyó, sino como aquella que se atrevió a reconstruir. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Es para mí un verdadero gusto y un honor poder traerles una historia más a través de mis dibujos. Así que si les gustó este proceso y esta historia, por favor compartan este video con sus amigos y con sus contactos, mándenselo a todo el mundo, regálenme un like y un comentario
y espero verlos la próxima semana en la siguiente Historia Ilustrada. Pásenla suave.